Muy buen día con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión de la consulta académica del curso de Historia para este ciclo ordinario 2024-1. Héctor, ¿te has conectado? Buenos días. ¿Qué preguntas sobre el curso tienes? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesor. Aquí. Otra vez la consultoría. Por supuesto, dime, ¿qué preguntas tienes? Creo que tenía una. Es que lo he estado copiando, de las preguntas de historia las copio. Como para ver. Los legisladores de las polis de Atenas. No entiendo eso. Creo que es un nuevo tema que han puesto de Dracón, Solón, Clístenes. Ya, pero ¿cuál es la pregunta? Ya, de que si me podría explicar cada uno, porque no entiendo. ¿Qué Es que democracia? ¿Cómo? Como que, por ejemplo, Solón dice realizó una reforma social. ¿Qué reforma social No se te dice escucha al bien, parecer la democracia? no se te escucha bien, no se te escucha bien. Estás Ahora, como ¿se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha ahora, profesor? un poquito mejor, no se te escucha bien. Pues, no sé qué Ah, tiene tu micro. sí, imagino, están haciendo construcciones de aquí a un edificio y está que está un alboroto. Eso es por eso. Sí, no Ah, sé, no se escucha bien. Ya, pero bueno, vamos por partes. Te escuché lo de la polis, ajá. ya, y los reformadores. Ya, pero ¿cuál es la pregunta? Porque explicártelo todo va a ser complicado. A ver, Allá, vamos a ver. ¿puede explicar a Solón y su Ya, reforma social, por favor? ya. Solo fue un político, intelectual, poeta, pero que no corresponde a la época clásica de Atenas, ¿ya? Él fue un reformador que vivió por lo menos 100 años antes de la época clásica. Él es una especie de filósofo que se mete a la política, hizo, y en la política, creo que les mencioné, no sé si a ustedes o a una sesión de clase, que en el caso de Grecia, todos los ciudadanos atenienses, por ejemplo en Atenas o en Esparta, todos los ciudadanos, como no trabajan, no tienen ninguna actividad manual, ninguna actividad de carácter físico, se dedican pues al perfeccionamiento de las artes, la ciencia, la educación física, la preparación militar, el entrenamiento militar. Pero además, todos participan en la política, todos participan como políticos, ¿ya? Pero no, obviamente, solo los que son ciudadanos. ¿Cuál es la gran importancia de Solón? ¿Ya? Este pata, cuando asume el gobierno en Atenas, generó una serie de reformas. La primera de ellas es eliminar la esclavitud por deudas. Servidumbre o esclavitud por deudas, ahí viene el debate, ¿no? Muchos autores le llaman directamente eliminación de la servidumbre por deudas. Y al mismo tiempo va a limitar la extensión máxima de las propiedades. O sea, si tú quieres tener más propiedades, tienes que ir a colonizar. Entonces, los ricos de Atenas lo que hacen es financiar, ¿ya?, la conquista de otros territorios. Y en el caso de los atenienses, esta expansión que se da a lo largo del siglo VI genera el control de Atenas sobre los enormes recursos y riquezas de los valles que van al Mar Negro, ¿ya? Y eso es lo que genera el conflicto con los persas, porque los persas también tienen interés en esa zona. Primero, y eso da lugar a algo interesante, que los empresarios, los ricos propietarios, comiencen a tener más importancia que los nobles. ¿Y eso qué va a significar? Algo interesantísimo. La nobleza que era
eran estos descendientes de los fundadores, de estos héroes que aparecen mencionados en la Ilíada, en la Odisea. Esa nobleza era la que controlaba la mayoría de los cargos, de los cargos públicos en Atenas. Pero al aparecer este sector de ricos cada vez más influyentes y poderosos, va a generar un cambio social. Eso es interesante porque vamos a encontrar estas reformas muy fuertes, ¿no? La nobleza ya no va a controlar las instituciones, van a aparecer estos sectores de los ricos propietarios, pero como también durante esa época hay un incremento, ¿ya? Un gran incremento de las personas educadas, va a haber cada vez, ¿no? Diríamos así, el poder que lo tenían los nobles por su origen, su sucesión, ese poder va a ser cada vez más compartido con los tipos que se enriquecen con los negocios, el comercio y los tipos que se hacen, diríamos así, profesionales, ¿no? Importantes por sus éxitos profesionales. Y por ejemplo, es así como Solón llega a ser uno de los importantes. Él es de origen noble, sí, pero no es no está ajeno a los problemas sociales y más bien plantea estas medidas que son muy útiles. Eh, y ahí está, ¿no? Y la idea varias de sus ideas están asociadas a un principio que él plantea, tres principios, que luego se van a hacer las leyes, van a convertirse en leyes que desde Solón, luego, ¿no? Los siguientes reformadores van a mantener. Seguro has escuchado, un principio jurídico, igualdad ante la ley. Eso significa que así seas noble o rico o pobre, te va a juzgar un tribunal de iguales como iguales y ante una ley impone sanciones iguales para iguales delitos. ¿Me entendiste? Parece un trabalengua, pero no es. Si te lo digo, yo me confundiría porque lo plantearon originalmente en latín, en griego, luego lo trajeron los romanos, y es un trabalengua. En latín sí es una especie de trabalengua. Les justa, les justa, les justa, una cosa así es, ¿no? ¿Entendiste? Ese es o sea, el gran principio de igualdad ante la ley. Luego lo otro que tiene que ver con la apertura a la libertad de organización, opinión y religión. Los griegos hasta ese momento eran un pueblo que no permitía, por ejemplo, que surjan nuevos cultos, ¿no? Eran muy ortodoxos en el sentido de que solo permitían los cultos a sus dioses, ¿ya? Los dioses del Olimpo. Y no aceptaban otros tipos de prácticas religiosas. Lo que hace el gran Solón es permitir que surjan nuevos cultos, que aparezcan otras ideas y debates académicos, políticos, lógicos, religiosos. ¿Está claro? Pero pregunta, si no entiendes algo de lo que estoy diciendo, pregunta. Si vas a derecho, todo esto lo vas a estudiar. Yo voy para traducción, profesor. Ah, la Yo, traducción en latín, ya me olvidé. sí, pues. Profesor, ¿qué es el ostracismo? Cuando condenas a una persona para que no hable. No hable, no hable, ¿ya? O sea, el ostracismo es estar condenado a no participar y ni a opinar de la política, ¿ya? Que no se meta, que no diga nada. ¿Me entiendes? Profesor,
La timocracia entonces se basaría como un tipo de oligarquía, te podría decir. Mm, sí, porque son los ricos, ¿no? Son los, en el caso de Atenas, este sistema político plantea que los que deben gobernar son los que tienen ciertos recursos, un cierto número de propiedades, ¿no? Timo significa honorable, pero también puede ser traducido como timo o timae, honorable, prestigioso, pero también como rico, ¿ya? Entonces, lo que hicieron ellos, además, justamente esa es la diferencia con Pericles, ¿ya? Pericles establece la democracia. Entonces, ¿qué es lo que hace Solón? Como te decía, la mayoría de cargos públicos se elegían y reelegían entre los nobles, pero al propiciar, ¿no? Ya bacán, ustedes son los ricos, pero el resto también quiere tener propiedades. Y eso genera que se promuevan las colonizaciones. Al generar colonizaciones hay más ricos. O sea, no eres terrateniente dentro de Atenas, sino dentro de tus territorios, sino más o menos, quieres más plata, anda conquístate, anda comercio. Esa es la idea, ¿no? Atenas es más poderosa. Y al mismo tiempo, oye, si tienes educación, puedes adquirir recursos, comprar recursos, y al tener un número básico de recursos, y esos recursos se traducen más o menos, chochera, tienes educación, sabes leer y escribir, y tienes una casa, una propiedad. Mínimo para que participes de la política, una propiedad, ¿ya? Entonces, el ateniense, por ejemplo, yo padre, tengo mi casa, pero mi hijo cumple la mayoría de edad, sabe leer, sabe escribir, pero no tiene propiedad a su nombre, entonces él no puede participar de las asambleas, ni puede ser elegido, ni elegir en las asambleas. Puede ir a escuchar. Por eso se dice en términos políticos, puede escuchar pero no votar, ¿no? Eso es lo que plantea Solón. Ojo, es un gran avance, ¿eh? Porque antes de Solón, básicamente el poder lo tenían los nobles, ¿ya? Y por ahí algún otro tipo que no era noble, pero era rico, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde establece, ¿no? Eh, un gran cambio, ¿no? Y a eso le llaman la timocracia. El poder no necesariamente de los ricos, sino de aquellos que tienen un mínimo de propiedades. Y ese mínimo es tener una casa. Y eso se mantuvo ya por el resto de por lo menos casi 100 años, ¿no? Eso es, a ver, Solón, luego lo va a mantener el resto de arcontes hasta Pericles, ¿ya? ¿Por qué Pericles hace esas modificaciones? Porque después de la destrucción de Atenas en la Segunda Guerra, en la Segunda Guerra Médica, ¿qué es lo que hace Pericles? Como nadie tiene casa, él dice, como nadie tiene casa y todos los atenienses hemos sufrido la misma guerra y hemos peleado contra el mismo enemigo, todos los varones 21 años libres, ¿no? De origen ateniense serán ciudadanos. Y ese es el cambio, ¿ya? Por eso dicen Pericles, el padre de la democracia. ¿Está claro? A diferencia ¿no? Ese es el gran salto que diferencia con el gobierno de el señor Solón, ¿ya? Ahora, en el medio hay otro que hizo una serie de reformas, ya que fue Pisístrato.
No sé si has escuchado de él. ¿Has escuchado de No, profesor. Pisístrato? Ya, este No. es el otro gran reformador, ¿ya? Que este Pisístrato fue de familia de intelectuales y políticos. También era, así como Solón, era de origen aristocrático. Y él propuso una serie de, de medidas, pero ¿qué va a pasar? Atenas no tiene un gobierno estable, ¿ya? Atenas tiene permanentes crisis y conflictos. No hay que pensar a la polis ateniense o a la República Romana o al Imperio Romano como gobiernos estables y duraderos. Hay muchos conflictos, ¿ya? Incluso rebeliones populares, levantamientos populares y periodos que son denominados como anarquías, ¿ya? O sea, sin gobernante elegido. ¿Y por qué no gobierna? ¿Por qué no hay gobernante elegido? Porque en las asambleas, en lugar de ponerse de acuerdo, terminaron peleándose. Y no es broma, terminaban agarrándose a golpes, ¿ya? Y ese es el problema. Y ahí es donde Profesor, Pisístrato es uno de los importantes personajes que puso orden ante las etapas de anarquía, ya, sobre todo después de la muerte de Solón, ya. Eh, él se convierte en lo que se llama tirano, para poner orden, tirano, ya. Y es interesante porque Pisístrato aparece varias veces en un periodo de más o menos, ¿cuántos años? 20 años, imponiendo el orden, ¿no? Por el caos que va a reinar en Atenas durante muchos años. O sea que se gobernó varias veces Atenas, pero gobierna como tirano. O sea, un sector de la asamblea lo elige para que imponga el orden, para salir de esa anarquía, de ese caos, que era muy habitual. O sea, no es que eran pacíficos y vivían todos felices y contentos, ¿no? Hay bastante caos en Atenas. Lo mismo que, por ejemplo, en Esparta, ¿no? Todos estos gobiernos no eran estables, no eran ¿no? Nosotros tenemos una falsa imagen de que estos patas eran súper estables, súper ordenados. Si dices eso es porque no has, no, te falta lectura, no has leído bien. Tu educación es básicamente los manuales, como se dice, los manuales de historia de academias o de colegios. Pero es indispensable, ¿no? Este tipo para la historia de Atenas, porque pone orden a los viejos conflictos, a los levantamientos populares, ¿ya? Y todos los historiadores expertos en Grecia dicen que sin ese pata, Atenas se hubiera terminado colapsando, ¿no? ¿Está claro? sí, profesor. Profesor, yo pensé que, bueno, las polis griegas se tomaban las decisiones base al pueblo, o sea, el pueblo se reunía y Sí, tomaba la decisión pero el en pueblo polis. no, el pueblo legalmente no son todos. O sea, Allá, o sea, el tenían un pueblo, gobernador. al pueblo hasta antes de Solón son un grupito, ¿entiendes? O sea, el pueblo que tiene pleno derecho de elegir y ser elegido, de todos los que viven en Atenas, solo son los nobles. Ya, un ratito. Aló, estoy en la consulta académica, dígame. Es que el alumno está haciendo preguntas. Sí, el alumno está haciendo preguntas sobre Grecia. ¿Y ¿Me está escuchando?
Ya, ya. Entonces parece que no escuchan lo que estamos hablando y me dicen que no. Profesor, me están llamando para decirme el auxiliar, profesor, su PPT no avanza, pero no avanza porque ese tema no lo tenemos aquí al detalle, ¿no? A ver, para esa época, por ejemplo, a ver, cuando decimos pueblo, ya, mira, ¿quién gobierna durante esta época? En la Edad Oscura. Aquí gobiernan solo los nobles, guerreros. Son monarquías, básicamente. Y luego acá se pasa de gobiernos monárquicos a gobiernos oligárquicos, donde gobiernan ¿quiénes? ¿Quién gobierna en la oligarquía? Los nobles. Y durante esta época se hacen las reformas. Y la primera gran reforma la hace Dracón, no sé si has escuchado de Dracón. ¿Has escuchado Sí, con sus códigos severos. Así Y le es. toca. El primero de estos grandes es Dracón. ¿Ya? Un tipo, en mi opinión, era necesario que haya leyes que impongan pues esta idea del orden frente a la fuerza. Porque hay que decirlo, o sea, estos gobiernos son pues gobiernos que se imponen a partir de la fuerza. Eh, y después, años después, aparece Solón, ¿ya? Solón es el pata que ya hemos conversado. Y yo algo de este tema lo conozco bien porque en uno de el primer trabajo que hice de investigación fue justamente sobre las reformas políticas de Atenas, ya desde Dracón, Solón, Pisístrato, y el otro gran personaje es Clístenes. No sé si se escuchó de él también. Ya, entonces estos son los tipos buenos, diríamos así, ¿ya? Entonces, y es necesario que los tengamos presentes, ¿no? O sea, si hacemos una sucesión sería primero Dracón, luego sería Solón, luego más o menos para mantener el orden ante tanto caos aparece Pisístrato y luego viene Clístenes. Ahora, en términos reales, Clístenes es el que se enfrenta al autoritarismo de Pisístrato y sus seguidores e intenta retomar el camino democrático de Atenas. ¿Ya? Y después de Clístenes ya viene el conocido, archiconocido por todos, Pericles, ¿no? Entonces hay un gran cambio. A ver, entre Pericles y toda esta etapa que te estoy diciendo son más de 100 años. Ya son más de 100 años, son personajes muy complicados para la historia, ¿no? Pero así es como tenemos que verlos, ¿no? Si los tratamos de simplificar, perdemos la esencia de estos tipos, ¿ya? Pero sí, la historia es cruel, ¿no? Porque eh, en más o menos 150 años, desde Dracón, su reforma se hace más o menos entre el 620 por ahí. El 621 es el código draconiano, es su código de justicia, que impone la ley e impone el orden. Cuando hablamos de esa época, estamos en la época arcaica, ¿sí? Entonces, estas leyes imponen la autoridad del Estado y reducen el poder de los nobles, el poder de la fuerza y de la riqueza. Eso es muy importante. ¿Ya? Luego viene Solón. Solón hace sus reformas más o menos entre unos 40 años después, ¿no? Más o menos el 590 por ahí. 590, 594. Son. ¿Y de qué trata esta normatividad? Ya te lo mencioné.
¿no? La igualdad ante la ley, la igualdad de derechos, el equilibrio y armonía entre ricos, pobres. O sea, el pobre si tiene propiedad, tiene todos los derechos, ¿ya? Y ojo, el concepto de pueblo va cambiando. Originalmente, eh, surge la polis, no significa que todos participen. La ley dice que al inicio solo participan los nobles. Luego, él permite, con Solón, desde Dracón ya comienzan las colonizaciones, pero con Solón se intensifican las colonizaciones. Entonces, todos aquellos que se van a colonizar se vuelven ricos, porque colonizar implica conquistar territorios, establecer redes comerciales, establecer ciudades mercantiles fuera del espacio griego, fuera del mar Egeo. Esos tipos, esos nuevos ricos, ya al adquirir propiedades o tener propiedades en Atenas, participarán de la política. Se amplía la cantidad de pueblo participante en los actos políticos. Y luego de eso, ¿qué tenemos? Ya, a pesar de eso, hay problemas y conflictos sociales. Y en esos conflictos sociales tenemos a un personaje que pone orden frente al caos. Pero por si acaso, Pisístrato quiere mantener las leyes de Solón, pero quiere evitar los levantamientos populares. ¿Ya? ¿Promovidos por quiénes? Por los ricos, que quieren mantener el poder y no compartir la participación política, uno, pero también por los sectores populares que no tienen propiedades, pero que exigen representación política. El Pisístrato es lo que se llamaría un tirano. ¿Ya? Ahora, ¿qué le pasó a Solón? Tú mencionaste eso del ostracismo, ¿no? Ahí está, pues. Eh, fue... ¿Qué le hicieron al pobre Solón? Entonces, ¿has leído algo sobre Solón? Ya que has preguntado. Bueno, creo que este es un tema nuevo. No sé si lo han tomado retomando. Bueno, no sé si lo han retomado de antes, porque Solón no la había. Es la primera vez que lo veo en la pre. Y estaba en la pre ya. Me No, pareció. lo que pasa es que el tema de la democracia y el debate sobre la democracia se ha incluido en los exámenes, ¿no? Sí, es por eso que dije, wow, ¿qué es Solón acá? Pero en fin. Sí, pues. Este, Pero así es la profesor, vida. sí, hay que aprender nomás. Imagino que va a venir en una pregunta en un examen, de seguro, conociendo a la pre. Pero tú, ¿a qué postulas? A letras. Así que Ah, son ya. 5 preguntas. A ti sí te van a venir cosas. Sí, pues a mí y tengo que estar preparado. Así es. Entonces, Profesor, y otra cosa, así lo mencioné, Solón promueve esto pues de las ideas, el debate, las aperturas, pero también promueve pues que se creen las nuevas academias, así se llaman, ¿ah? Gymnasium, ya, academias, centros de formación, centros de educación, ya. Él convierte a Atenas en lo que hay un término que tienen los griegos, ya, que le dicen paideia, ya. Él modifica un poco la paideia, o sea, la educación, paideia significaría la educación, el proceso educativo, ¿ya? Y lo que él hace con esto es promover que los niños no solo aprendan los rituales, porque solo aprendían los rituales y la preparación físico-militar. Él propone que la paideia sea asumida por los pedagogos, y estos pedagogos son los profesores, que además de enseñarle la parte física y religiosa, le van a enseñar
geometría, gramática, retórica, o sea, la ciencia, ¿no? Las humanidades. Esto es importante porque normalmente no se hacía eso, ¿no? Y Atenas da el salto frente a las otras polis por eso. Y Atenas se convierte en el modelo. Oye, maña, esos chibolos no solo aprenden a pelear, no solo aprenden los rituales religiosos y la ley, sino también aprenden ciencia, también aprenden porque ¿qué es lo que pasaba? Grecia vivía mucho de una gran cantidad de profesionales que venían de otros países. O sea, el griego era un tipo, un guerrero, un comerciante, un gran propietario, un gran militar, pero dependía mucho de ingenieros, arquitectos, astrónomos, médicos que venían de Oriente, ¿ya? ¿De qué zonas? De Babilonia, de Egipto, de Persia, de Asiria. Ya dependía mucho de eso, entonces se dieron cuenta de que ellos también pueden hacerlo. Y hay un político que empezó con eso que se llamó Isócrates, y luego de Isócrates, pues es el gran Solón, el que plantea estas reformas, ¿no? Y eso es interesante que lo tengamos presente, ¿no? Porque se habla mucho de la riqueza de Grecia, 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 Grecia. Ya, bacán, pero ¿y cómo lograron esa riqueza? ¿Conquistando, matando, nada más? Ya, entonces, desde Solón empezó eso hasta Isócrates. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Ya. Entonces, así, recapitulando. El primer gran reformador legal es Dracón, que pone en orden a la nobleza. Chochera, no porque seas rico, no porque seas hijo de príncipe, vas a imponer tu voluntad, vas a imponer tu fuerza. No, ¿ya? Listo. Años después aparece Solón, que agarra y promueve. Ya, van a participar más gente en la política, pero para participar mínimo, 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 una propiedad. Mínimo. Si no tienes propiedad, no puedes participar. ¿Ya? Democracia, ese es el término. Entonces se pasa, Aristóteles mismo en su libro La política indica el paso de la aristocracia a la democracia es un proceso paulatino, dice Aristóteles, que empieza con Dracón, se consolida con Solón, ¿ya? Y a pesar de la oposición, a pesar de la gran oposición a estas medidas por parte de la nobleza y por parte de los pobres, es necesario un tirano que lo imponga a la mala, ¿no? A través de golpes de Estado y algo de brutalidad, como lo hizo Pisístrato. ¿Ya? Es loco, pero así es la historia, ¿no? La historia pasa, la, la, la pasa, a veces la pasamos mal, a veces la gente un poco se relaja, a veces un poco la gente se confía, eh, y termina malogrando las cosas, que es lo que nos está pasando en el Perú, ¿no? Tenemos mucha libertad, pero elegimos mal. Tenemos muchas posibilidades de mejorar, pero no lo hacemos. En lugar de estudiar, perdemos el tiempo. En lugar de pensar y elegir bien los gobernantes, elegimos a cualquier idiota, ¿no? Y ojo, y eso pasa en todas las instituciones. Pasa en San Marcos, pasa en la municipalidad más chiquita y pasa en el gobierno nacional. Por eso mirar a los griegos un poco es, oye, ya pues, piensa un ratito, ¿no? Tómate el tiempo para pensar, así como te demoras pensando en elegir qué ropa ponerte, qué celular comprarte, qué zapatos comprarte. Ya, tómate el tiempo y piensa, ya, a quién debes elegir.
No cualquiera puede ser elegido. Ese es el gran problema de la historia. Y después de Pisístrato, que impuso el orden a la mala, que no había otra alternativa, apareció Clístenes, ¿ya? ¿Ya? Y este pata, el gran Clístenes, trató de volver al orden democrático. Él fue uno de los que fue, ¿no? Clístenes fue condenado al ostracismo, o sea, le dicen en algunos libros, fue expulsado, fue exiliado. Es una forma interesante, como no te pueden condenar a muerte, porque la condena de muerte solo en esa época se hace al traidor en tiempos de guerra. Estos levantamientos populares, golpes de Estado, no eran considerados traición, eran considerados eso, levantamientos populares. Y el resultado es eso, pues, ¿no? El Pisístrato fue expulsado 3 veces del gobierno. O sea, después de que impuso el orden, todo, la asamblea se volvió a unificar y dijeron, ya, se acabó la tiranía, ya se impuso el orden, ya el tirano tiene que dejar su cargo, si no ya estaría en rebeldía. Entonces, Pisístrato dejaba su cargo y para evitar problemas lo que hacía la asamblea era expulsarlo. Y ese es el ostracismo, ya, no participas, te vas. Y Clístenes es el otro grande de los grandes reformadores, ¿ya? Que hay que tener también presente en ese momento. Él restablece más o menos el orden democrático, no participativo que conocemos y que da lugar a lo que llamaremos la Grecia clásica, ¿no? La historia es así. Clístenes también, la mayoría de estos políticos son nobles, ¿ya? La mayoría de estos son nobles y incluso, a ver, Clístenes es tío de Pericles, ¿ya? La Pericles también es noble, por si acaso. Entonces, uno de los grandes opositores al intento de Pisístrato de mantenerse en el gobierno, manteniendo la ley, pero un orden férreo, disminuyendo la participación de las asambleas, es Pisístrato, y Clístenes quiere retornar a la participación popular, a la soberanía del pueblo. Es un tipo bien, bien interesante también para entender las reformas. Y ya después, muchos años después, aparece Pericles, ¿sí? Que es el tipo ya que pone a Atenas, la convierte en una superpotencia y arriesga todo, ¿sí? Arriesga todo porque al enriquecer Atenas genera nuevos odios, rencores y rivalidades, ¿no? Ese es otro de los grandes problemas que tiene Atenas. Grandes, pero grandes problemas. ¿Está claro? Ahora, Sí, Pericles, profesor. sus reformas, ahí por eso se dice democracia con Pericles. Los otros no creen totalmente, o sea, las primeras reformas empiezan con Clístenes, de lo que llamaríamos democracia. Los plebeyos van a participar con mucha fuerza en las elecciones, ¿ya? Los plebeyos participan abiertamente en la democracia, ¿ya? A Clístenes le echan la culpa de apoyar el levantamiento de las polis jonias que darán lugar a la Primera Guerra Médica, ¿ya? Entonces, las reformas de Clístenes son dividir Atenas para que cada parte de la ciudad, ¿no? Tribu le dice, que no tiene nada que ver con el concepto de tribu, ¿ya?
sino más bien con lo que ahora llamaríamos distrito, ¿ya? Incluso hay, ¿no? Por cuestión de derivativa lingüística, distrito viene de tritia, ¿no? Ditritia, y que a su vez viene de ese concepto de dividir a la población de acuerdo a la zona geográfica. Y él, una de las grandes reformas es esa, ¿no? Dividir la ciudad en estas circunscripciones, que él va a llamar tribus, para el proceso electoral. Eso es Clístenes. ¿Para qué me preguntas un tema que he estudiado? Él lo conozco bien. Sí, profesor, me ha pasado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Las fuentes para esta historia son el libro de la política de Aristóteles, la guerra del Peloponeso de Tucídides, los diálogos de Platón, la República de Platón, y los 9 libros de la historia de Heródoto. Sí, esos son las fuentes. Ah, y me había olvidado varios de los diálogos de Xenofonte. Esas son las fuentes primarias para esta. Porque participan, ¿eh? Algunos participan, algunos han conversado con los actores, ¿no? Herodoto conversó con muchos de los descendientes de estos personajes, o asambleístas atenienses más jóvenes. Ya, entonces Herodoto, o el mismo Aristóteles dice que entre sus alumnos habían descendientes de estos tipos, y Aristóteles pudo entrevistarse con los viejitos que conocieron a estos grandes reformadores o vivieron estas reformas. Y Platón igual, ¿ya? Platón igual. Entonces, estas son las fuentes primarias, y eso lo leí cuando yo estaba. Ese trabajo lo hice en el año 89, imagínate. Y en esa época hice el trabajo a máquina, me acuerdo, y todo se escribió a mano, y la versión se redactó a máquina. Por ahí lo tengo todavía guardado, y incluso lo he usado cuando he dictado historia antigua alguna vez en la escuela de historia. Pero Profesor, ¿usted plan de qué la historia, ¿no? carrera estudió? Profesor, No te escucho, no te escucho. ¿qué carrera estudió usted? Yo soy historiador. Estudió historia pura. Sí, Ah, es que ya me acuerdo ahorita, historia está en ciencias sociales, creo, ¿no? sí, historia es una escuela de la Facultad de Ciencias Sociales. Ese es el Ah, vacilón. Y por eso se dan estos cambios también de periodos, ¿ya? La Grecia clásica, el año 490, se expone ese año porque ese es el año de inicio de la Primera Guerra Médica, ¿ya? Ese es el gran quiebre. Pero antes de esto ya pues tenemos las reformas políticas. Clístenes es la reforma institucional de dividir a la población en estos distritos electorales. De ahí viene el término distrito electoral. Me había olvidado que el Perú lo usaba hasta antes de las reformas de la Constitución del 79. Fujimori intentó hacer esto en la distrito electoral único, pero luego el Congreso modificó y volvimos al distrito electoral múltiple. Entonces, y no se hizo nada porque lo originalmente era regionalizarlo, pero hubo mucha oposición, y el Congreso, durante el gobierno de Toledo, en lugar de reorganizar todo, mantuvo los departamentos. Entonces, hay congresistas elegidos por distrito electoral múltiple. Ahora más bien el Congreso ha hecho una nueva reforma, el actual Congreso, que hayan dos niveles: los diputados o congresistas que salgan de los distritos electorales múltiples, es decir, de los departamentos,
Y el Senado, ¿sí?, que salga de un distrito electoral único o nacional. Entonces, lo que hace Clístenes es, para que la democracia funcione, dice él, para que el pueblo pueda opinar, y cuando digo pueblo me refiero, repito, en la época de Clístenes son ateniense, ¿no?, pero de descendientes atenienses, compro libre, obviamente, varón libre, de 21 años para arriba, y que tenga propiedad con su nombre, que puede ser heredada o puede ser adquirida a través de los negocios, a través de la riqueza. No hay problema, ¿ya? Ese es el pueblo que participa, ese es el requisito, así como ahora tenemos 21 años, no, 18 años que diga, ¿ya? Hasta la constitución recién la del 79 pone 18 años, antes era 21 años, entonces siempre hay requisitos, ¿no? Y esa es una de las cosas que hay que tener presente. No significa que el concepto de democracia que tenemos ahora es mucho más amplio e inclusivo, porque el concepto desde Solón, ¿ya?, luego Pisístrato, luego Clístenes, es la propiedad, la gran exclusión, la propiedad. Pero se va insertando, como Grecia crece económicamente por las conquistas y colonizaciones, cada vez hay más gente propietaria, ¿no? Cada vez hay más, no necesariamente ricos, pero más propietarios. Y el gran salto lo hace Pericles, como ya nadie tiene propiedad, porque toda Atenas ha sido destruida por la invasión de los persas en la Segunda Guerra Médica, ya pues, todos somos iguales, Atenas. Ante la muerte, ante la vida y ante la gloria, todos somos iguales. Desde el pobre, más pobre, hasta el rico, todos hemos peleado no, codo a codo contra la invasión. Por tanto, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Y las reformas serán para todos. Ese es el gran cambio. ¿Está claro? Sí, profesor, todo clarito. Ya. Pregunta Ah, nomás todo lo que quieras, ¿no? Porque, no, sí, profesor. Hay una cosa que nunca he entendido. dime. Estaba un ciclo antes, no he entendido tampoco. Es las guerras púnicas. Nunca he entendido las guerras púnicas. ¿Podría explicarlas? Creo que son tres Por guerras, supuesto. ¿no? Sí, son 3 guerras también. Vamos a Sí, ver si en este PPT me hice confundía la la separación. historia de Aníbal Barca. Son unas cosas que me confunden mucho. A ver, Ya, profesor, por favor. ojalá que lo haya puesto acá, pero si no, no hay problema, lo explico. Guerras púnicas. No, aquí no, en otro PPT lo desagregué. A ver, las guerras púnicas son por algo muy sencillo, ¿no? Hay un conflicto creciente. Roma va creciendo, la República Romana va creciendo, y la República Romana tiene un doble mecanismo de crecimiento. Crece en expansión de territorios, ¿ya? Y la primera etapa es la conquista de la misma Italia. O sea, cuando Roma es monarquía, controla más o menos el centro de la península itálica, ¿ya? Y cuando entra a la República, cada vez conquista más territorios. O sea, la República tiene ese primer proceso de expansión, territorio. Pero al mismo tiempo, la República Romana, para abastecer de tropas ese crecimiento territorial, tienen que hacer una expansión de los derechos ciudadanos. ¿Está claro? Eh, Profe, con- ¿puede repetir eso, por favor? o Se sea, me Roma confundió. tiene, durante la República, tiene una doble expansión. Ya. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esa doble expansión? Tienes por un lado, ¿ya? Tienes por un lado el crecimiento alucinante de sus territorios, pero este crecimiento alucinante de los territorios tiene una relación directa también con el crecimiento de los derechos ciudadanos.
¿ya? El crecimiento de Ah, los derechos ciudadanos. profesor, bueno, el crecimiento de los hechos ciudadanos sería la lucha entre patricios y plebeyos, ¿no? No, a ver, para empezar, como hablamos de Grecia, a Ujú. inicio de la República, todos los que son considerados sujetos de derecho, ¿ya? Son los nobles. Y el término, los romanos usan el término patricium, que significa padre de la patria. O sea, son los descendientes de los fundadores de Roma, que son 300 familias. Y esas 300 familias son los llamados nobles o patricios, ¿ya? Ellos son los que gobiernan, ellos son el ejército y cada uno de ellos no tiene un representante en el Senado. O sea, Senado no significa anciano, Senado significa que son los antiguos, descendientes de los antiguos, de las antiguas familias, de los antiguos gobernantes, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá es algo interesante. Roma, la República tiene un doble proceso. Crece territorialmente, pero también crecen la base de los derechos cívicos o ciudadanos. Sí, incluso el término derecho cívico, derecho ciudadano, derecho civil es un término romano, ¿ya? Entonces, como Roma quiere conquistar más territorios, necesita tropas. Y los legisladores romanos se les ocurre algo. Ya, tú, plebeyo, que no tienes derechos, o sea, y como Roma va creciendo, ¿no? La ciudad crece, llega mucha gente del extranjero, también, incluso de la misma península itálica, van y se mudan a la ciudad crece, se desarrolla, hay crecimiento económico, crecimiento demográfico, crecimiento en la infraestructura. Por eso Roma tiene muchas etapas de renovación constructiva en la ciudad. Y otras ciudades se someten a Roma y otras son sometidas por las tropas romanas. Ahora, ¿qué se les ocurre? Ya, bacán. Ampliar el derecho de ciudadanía a todos aquellos que hagan el servicio militar. Y ese derecho de ciudadanía, ¿ya? Será heredado por sus hijos. Pero si sus hijos quieren tener acceso a recursos del ager publicus, o sea, una casa, una hacienda, tendrán que ir, pues, una pensión, tendrán que ir al ejército. Entonces, mucha gente que era plebe, un pueblo, ¿ya? Que no tenía derechos, que no era protegido por la ley, para beneficiarse de todos esos principios, derechos, participación, se mete al ejército. Y el ejército romano va creciendo. Y ese proceso de crecimiento del ejército es directamente proporcional al incremento de las conquistas territoriales. ¿Ya? ¿Me entiendes? O sea, la república es un doble proceso. Roma Ah, sí, profesor. crece territorialmente, pero ¿de dónde salen los soldados? De estas nuevas leyes y de El estas nuevas plebeyo. reformas. Moscas son los romanos. Ajá. Por eso duró tanto el imperio. Primero la república y luego el imperio, pues, ¿no? Porque Sí, pues. el pobre se sentía identificado con las conquistas. eh, Y ahora vamos a las guerras púnicas, que me has preguntado. ¿Ya? Ya, Las profesor. guerras púnicas son 3 guerras. ¿Ya? La primera guerra tiene que ver, bueno, ya sabes, punios o cartagineses, ¿no? ¿Qué es? Cartago es una cultura importante de la antigüedad, son los fenicios, son un grupo étnico de origen semita, y que tiene 3 etapas, ¿no? La etapa de Tiro, la segunda etapa es Sidón y la tercera etapa es Cartago. Ahora, los romanos les dicen punios a los cartagineses.
Los cartagineses dominan una importante zona de la cuenca del Mediterráneo en el occidente, las costas de lo que ahora sería el norte de África, las islas del Mediterráneo occidental, Sicilia, Córcega, Cerdeña, las Baleares y el sur de España. Ellos controlan eso, son un imperio comercial. ¿Ya? Y ese imperio Profesor, comercial, profe, ¿no? Negocia muy bien y está muy aliado al imperio comercial de los griegos. Sí, dime. entonces los cartagineses tendrían bueno, una economía talatocrática, entonces, al ubicarse tanto en las costas, o no necesariamente. Talasocrática, no, 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 no. No son, no se construyen como ¿no? Como gobernantes. La talasocracia es que los ricos comerciantes son los gobernantes. En este caso no. Hay sistemas de asambleas, hay sistemas de participación política, ¿ya? No son no es ojo, ya para esa época los pueblos del Mediterráneo han aprendido mucho de estos sistemas de participación, ¿ya? No son hay reyes, pero estos reyes son elegidos, hay una nobleza, pero esta nobleza se somete a las leyes de una asamblea, y esa asamblea es integrada por nobles y plebeyos, ¿ya? Entonces es una estructura muy, muy parecida a la República Romana o a la polis griega, ¿ya? No es una monarquía, ni oligarquía, ni los modelos griegos, ¿no? Por si acaso, muchos de estos modelos griegos que imponen los nombres es Aristóteles. Aristóteles en su libro La política pone los nombres. Talasocracia, el gobierno de los comerciantes; timocracia, el gobierno de los honorables, de los privilegiados. Y luego explicará, talasocracia son los príncipes comerciantes los que gobiernan, ¿no? En la etapa antigua, o sea, antes del dominio de los helénicos. Luego aparece un gobierno que será la aristocracia, donde gobiernan los nobles. Luego aparecerá la timocracia, donde gobiernan los privilegiados, los que tienen propiedades que han sido obtenidas en esa etapa de expansión, crecimiento y conquistas. Y eso dará lugar a la democracia, ¿no? Esas son las 4 etapas o modelos de gobierno que explica el gran Aristóteles en su libro La política. Entonces, lo que tenemos con los cartagineses o punios es un sistema entre aristocrático, timocrático, por ahí, ¿no? Hay asambleas, hay participación, ¿no? La influencia, repito, del modelo exitoso de Grecia se ha metido en muchos pueblos del Mediterráneo. Los romanos, sí, para ellos la República Romana tiene su fundamento filosófico e histórico en, en Atenas, ¿ya? Entonces, regresamos a las guerras púnicas. Son 3 claramente identificadas, ¿ya? La primera guerra púnica, el Senado romano planifica la expansión, ¿ya? ¿Qué es lo que qué es lo que quiere Roma? El órgano de gobierno de Roma es el Senado. ¿Y qué quiere Roma? Controlar las islas del Mediterráneo occidental. ¿Cuáles son esas islas? Sobre todo Sicilia, Córcega y Cerdeña. Porque saben que al controlar esas islas van a controlar el comercio. Y ojo, los cartagineses controlan Córcega y Cerdeña, pero Sicilia es controlada por no, por griegos. ¿Te acuerdas del concepto Magna Grecia?
los romanos atacan a las colonias griegas de Sicilia y a las colonias cartaginesas de Córcega y Cerdeña. Y logran éxitos, ¿no? Logran eh, tomar el control de estas islas en una guerra muy sangrienta que duró más de 20 años, ¿no? Fue terrible esto. Y ahí viene lo interesante. El general cartaginés que, que se enfrenta a Roma, porque Roma pensó que era fácil. Los romanos, así como los rusos en Ucrania, pensaron que ya en una campaña rápida ganamos. Pero la resistencia fuerte la manejó el general Aníbal Barca, ¿ya? Por si acaso, Aníbal Barca es el papá, disculpa, Amílcar Barca. Amílcar Barca es el papá de Aníbal Barca, ¿ya? Entonces, Profesor, ¿podría explicar de nuevo todo eso? Ya me confundí. ¿Cómo ya a ver, se abarca? Primera Guerra Púnica. Roma quiere controlar las grandes islas del Mediterráneo occidental, Córcega, Cerdeña y Sicilia, ¿ya? Córcega y Cerdeña son colonias de los cartagineses. Y Sicilia es ahí hay colonias de los griegos, ¿ya? Ahora, esta guerra dura más de 20 años. La primera guerra púnica dura más o menos 25 años, ¿ya? ¿Por qué hay una resistencia tan fuerte? Porque hay un mando unificado que lo dirige el general Amílcar Barca. Pero al final Roma gana esa guerra, ¿ya? Roma termina ganando en la batalla de la Sierra, en la toma de Túnez. Los romanos ganan y los cartagineses establecen una especie de acuerdo ya de retirar sus tropas de esas islas. Ya. Después, ¿qué va a pasar? Años después aparece una propuesta por parte de los de la élite de Cartago. ¿Quién la dirige? ¿Quién dirige esa propuesta? Aníbal Barca, que es el hijo del general que fue derrotado en la Primera Guerra. Ya pues, ¿en qué consiste esta estrategia? Se mantuvo muy secreta, ni siquiera se llevó a discutir a la Asamblea y al Senado de Cartago. Fue una cosa secreta, manejada estrictamente por los, por los generales. ¿Y en qué consistía esta estrategia? En organizar una gran fuerza militar y avanzar por el norte del Mediterráneo, por el norte de África, en, ¿no? Entrar a España y tomar las guarniciones romanas en España, en las costas de España, en el sur de Francia, y entrar a la península itálica, no por la zona de la costa, sino cruzando los Alpes, para tomar por retaguardia al ejército romano. Y eso hicieron, ¿ya? Y no solo eso, derrotan al ejército romano en la batalla de Canas. En la península itálica se produce esa enorme batalla que es una paliza. Los romanos pierden, pero por goleada. Y ahí vienen los problemas. Se supone que eso generaría la toma de la ciudad de Roma, pero no, Roma aguanta. Roma aguanta, Roma aguanta. Los, los, los cartagineses no pueden tomar Roma porque la ciudad de Roma está fortificada. Ya la rodea una enorme muralla. Y Aníbal no recibe apoyo. Él pide que le manden refuerzos y una cosa que son las máquinas de asedio. Le manden refuerzos, le manden recursos y máquinas de asedio para tomar la ciudad. Pero la asamblea de Cartago tiene problemas, hay conflictos.
y Aníbal tiene oposición. Y en Cartago dicen que la guerra es muy costosa y para qué van a enviar más tropas, para qué van a enviar más plata, para qué van a enviar maquinaria de asedio. No, no se envía nada. Entonces, eh, hay una fuente que dice que es una especie de poema, lamento que Aníbal tiene, mirando las murallas de Roma, ¿no? Tan cerca, dice Aníbal, tan cerca del triunfo, ¿sí? Pero tan lejos de lograrlo. No hay forma de que las tropas de Aníbal puedan tomar Roma. Así que, listo, caballero, regresa. Regresa a Cartago. Y los romanos se reorganizan. Roma, paralelamente a la guerra con los cartagineses, está teniendo en ese momento una guerra con los macedonios. ¿Qué hace el Senado? Hace que el ejército que está peleando en Macedonia y Grecia regrese, la flota regrese, se reconstruya la flota y toda la flota romana va a atacar Cartago. Y de frente van al corazón, desembarcan sus tropas cerca al puerto de Cartago y se produce la super batalla, la batalla de Sama. ¿Ya? La batalla de Sama, el ejército romano es dirigido por el general Escipión y el ejército cartaginés lo dirige el general Aníbal Barca. Y Sama fue todo lo contrario, ¿no? Esta vez los romanos ganaron por goleada y los cartagineses van a firmar un tratado convirtiéndose en un pueblo libre, pero ¿no? vasallo, aliado de los romanos. Los cartagineses entregarán muchas de sus colonias en el norte de África eh, y van a pagar tributos a los romanos. Y así quedó. Segunda guerra, esa es la segunda guerra púnica. Más 50 años después, Roma sigue conquistando y esta vez está en guerra con varias polis griegas. ¿Ya? Y viene la tercera guerra púnica. ¿Por qué viene la tercera guerra púnica? Porque a pesar del bloqueo y de la expansión de los romanos, muchas polis griegas en el Egeo siguen manteniendo la resistencia contra Roma. Entonces los romanos comienzan a investigar y se dan cuenta de que esa resistencia contra Roma es producto del gran apoyo comercial de los cartagineses. O sea, la red comercial cartaginesa abastece de armas, de alimentos, de equipo militar, ¿ya? De repuestos a las distintas polis griegas que se resisten a la invasión romana. Entonces, los políticos romanos proponen eso. Oye, si los griegos aguantan es por Cartago. Y ahí en el Senado se propone una medida radical y brutal en atacar Cartago. Ya, la causa de la guerra, el causus belli, es este apoyo de los cartagineses a los griegos. Y listo, se acabó Cartago. Se ordenó la destrucción de la ciudad. Los ejércitos destruyeron, los ejércitos romanos destruyeron la ciudad de Cartago por completo. ¿Ya? Los sobrevivientes fueron esclavizados y Cartago, la ciudad, fue totalmente destruida y abandonada hasta que el primer emperador, César Augusto, reconstruye la ciudad. Pero estamos hablando que durante más de 100 años
mucho más de 100 años, nadie vivió en Cartago, fue destruida. El general que dirigió la destrucción de Cartago, eh, Pluvio Cornelio, o Cornelio nada más, eh, destruye la ciudad y ordena que nadie más viva ahí o reconstruya. Eso fue terrible. Ahora, lo loco es que después de la destrucción de Cartago, muchos pueblos del Mediterráneo se rinden ante Roma o buscan negociar. La destrucción, la ciudad de Cartago era la ciudad más grande del Mediterráneo en ese momento, más rica, más próspera, y fue totalmente destruida por los romanos, sin ninguna misericordia. Como resultado de esa destrucción, muchas polis griegas se van a rendir. Los hebreos van a negociar un acuerdo con los romanos. Egipto, ya en la dinastía ptolomeica, va a hacer un acuerdo con los romanos. Las poligriegas se convierten en colonias romanas, lo mismo que el reino judío. Y los egipcios se convierten en un estado tributario, libres, pero que pagarán grandes tributos a Roma para mantener su libertad. Entonces, la destrucción de Cartago pone fin a las guerras púnicas y convierte a Roma en una superpotencia. Y todo el mundo le va a tener miedo. ¿Ya? Y hay pueblos que buscan negociar. Los galos en Francia hacen una gran asamblea de las tribus y aceptan ser pueblos vasallos de Roma. ¿Ya? Años después, los galos, aprovechando las guerras civiles entre los cónsules romanos, se rebelan y buscan independizarse de Roma, y ahí es donde Julio César destruye la capital de los, ¿no? donde hacían los galos sus asambleas, la ciudad de Alesia. Y toma como ejemplo Julio César, y eso está en su libro, La historia de la guerra de Galias, él toma como ejemplo la brutal medida del general Pluvio Cornelio de destruir la ciudad de Cartago, ¿no? Para que sea un ejemplo a los ojos de los enemigos de Roma, para que vean que Roma va en serio y tomen en serio a Roma. Y Julio César dice, así como el general Pluvio Cornelio hizo con Cartago, yo haré con Alesia. Alesia es la capital de las tribus galas. Y la destruyen por completo, matan a la gente, todo. ¿Cuántos murieron en la destrucción de Cartago? No hay cifras más claras en las fuentes, pero varios miles de personas fueron destruidas, fueron quemadas, asesinadas en la ciudad. Incluso el mismo Cornelio en sus correspondencia al Senado dice que la ciudad fue totalmente destruida y fue quemada hasta sus cimientos. Incluso tiraron sal en las zonas de tierra agrícola para que no crezca nada y nadie vuelva a repoblar la ciudad. Los romanos son unos criminales, ¿no? Pero, no sé, profesor. Muy, muy, muy trágica la historia. Pero creo que Asurbanipal fue más. O sea, en ese Asurbanipal sentido. el Grande, también, Este, también era ese otro era loco. salvaje, ¿no? Nabucodonosor también era otro salvaje. Nabucodonosor Sí. II, el que destruye Jerusalén y se lleva a todos los judíos a trabajar como esclavos. ¿Cómo se llamaba Asurbanipal, eso? Cuando se llamaban los judíos, la primera. Me morí de no, ella. el cautiverio babilónico es lo que hace Nabucodonosor II. No, sí, pero cuando se llevan a los judíos, hay un nombre para eso. La ¿Cautiverio? primera. El primer, No, hay un se nombre, ya llama me olvidé. cautiverio babilónico.
Cuando No, a los cuando, judíos los votan, los romanos los votan de Judea, ahí hay un término específico que es diáspora. ahí está. Ya, pero eso no tiene nada que ver con esa época. Pues, Ya los judíos se rebelan contra Roma. El único pueblo que se rebela contra Roma es el pueblo judío. ¿Ya? Entonces, ¿has escuchado? no, me sorprende que los judíos hagan hecho eso. Así Los es, judíos hijo. siempre han sido esclavos, ¿no? Siempre han sido ¿Cómo? esclavos los judíos. Los No judíos sé. siempre han sido esclavos. No, O sea, la mayoría de su historia han sido esclavos, no. Ellos ¿no? formaron, a ver, cuando salen de Egipto, bajo Ujú. el, el mandato del príncipe Moisés, ¿no? Después de 40 años de guerras, conquistando y peleando con otros pueblos, establecen un reino, ya, un reino unificado con 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Ahora, el problema es que Salomón tuvo un montón de mujeres, un montón de hijos, que a su muerte terminan dividiendo el reino en 2 grandes territorios, 2 grandes reinos, el reino de Judea y el reino de Israel. Ya años después, justamente por esa división, los asirios conquistan una parte importante, ¿no? Un, pero no los esclavizan, son pueblos tributarios los judíos. Después, ¿cuándo son esclavizados? Cuando aparece el segundo imperio babilónico, Nabucodonosor II conquista toda esa zona, y ahí viene la diferencia, ¿no? Que aparece, se narra en la Biblia. Todos esos hebreos que son llevados como esclavos a Babilonia para las obras, sobre todo en la ciudad de Babilonia, todos esos hebreos se convierten en el judío moderno. Ahora, los hebreos que se quedan, que no son llevados como esclavos, a eso les van a decir samaritanos. ¿Has escuchado ese término? Ya, Sí, sí. ya. Los que no son esclavizados son los samaritanos. Los que son esclavizados y llevados a Babilonia son los judíos. Ahora, el judío moderno se organiza a partir de los sacerdotes, que son, junto con toda la población de Jerusalén y muchas ciudades que es llevada a Babilonia, hay sacerdotes. Y estos sacerdotes son los que organizan lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y crean una especie de religión única, con un libro único que es el Antiguo Testamento. Ahora, las guerras judías contra los romanos son 3, ¿ya? Son 3 guerras judías. La primera es del 66 al 73 después de Cristo. Le llaman la Gran Revuelta Judía o Primera Revuelta Judía, que fue brutalmente reprimida por los romanos. Ya, los romanos, o sea, que son unos desgraciados. La segunda, ya se le dice Guerra Judeo-Romana, del 115 al 117, donde los romanos destruyen varias ciudades, son matanzas tras matanzas. Pero la tercera es la que ya, ahí viene algo interesante. Los judíos creen en esto de un Mesías que los va a liberar, que los va a unificar, ¿ya? Y aparece un tipo que se llamó Moisés Bar Kokhba. Este pata, o Bar Kokhba, en otras fuentes es Bar Kokhebas. A este pata vuelve a unificar a los guerreros judíos y se lanzan a otra guerra, ¿ya? Que es la tercera guerra judeo-romana. Ahora, después de esta tercera guerra judeo-romana, los romanos van a imponer la diáspora, ¿no? Y ahí es donde todo el mundo entiende ese término, ¿no?
Diáspora significa dispersión. Y esta diáspora que hacen los romanos se había empezado a hacer, y muchos pueblos, muchos reinos la han hecho contra los judíos después, pero se empezó con los romanos. Ya, los romanos comenzaron a hacerla ya de manera sistemática, ¿sí? Comenzaron a sacar a los judíos de ahí, de Judea, Samaria, Palestina, después de la Tercera Guerra Judía, de la rebelión de Bar Korba, y van a sacar a más o menos el 90% de la población judía de su territorio, ¿ya? Y esto empieza más o menos la caída de las tropas de Bar Kokhba es en el año 135. A partir de 135 comienzan a sacar sistemáticamente a los judíos de Judea, ¿ya? Es alucinante, ¿no? Porque sacan al 90% de la población. ¿Y a dónde la llevan? La llevan no como esclavos, ¿no? No son esclavos. En Roma todos son tributarios. Para no ser tributario, ¿qué tienes que hacer? Haber hecho el servicio militar, ¿ya? Y después del servicio militar te dan una pensión, un seguro y una pensión. Y te dan propiedad. Ahora, si tú vives en tu propiedad y produces para ti mismo, no pagas impuestos. Pero si tú tienes propiedad y produces para vender, para negocio, ahí sí pagas impuestos. ¿Está claro? En el caso de los judíos, los sacan de Judea al 90% de la población civil que no esté involucrada con los rebeldes, porque a los rebeldes y a sus familias los romanos los matan a todos. ¿Ya? Ya desde Jerusalén hasta el puerto de Tiro, toda esa avenida, toda esa gran carretera, estuvo llena de crucifixiones. ¿De quién? De los rebeldes y sus familias. ¿Está claro? Ahora, ¿qué hacen los romanos? A ese 90% de la población judía la dispersan, diáspora, la dispersan por distintos territorios del Imperio Romano, o incluso algunos se van del Imperio Romano, ¿ya? Y por eso va a haber judíos en Yemen, judíos en Sudán, judíos en Kazajistán, donde más, que son los lugares más extremos, ¿no? Hay judíos en el Báltico, ¿ya? En el mar Báltico había, ¿no?, comunidades judías, en Ucrania, ¿sí?, en Rusia, en Kazajstán, que son territorios fuera de los límites romanos. Igual que obviamente Sudáfrica, Sudán, Yemen, eh, son lugares fuera, ¿no? Pero también dentro del Imperio Romano va a haber muchas colonias judías, en la misma ciudad de Roma, eh, Venecia, Florencia, en la Nueva Cartago, en la misma Alejandría, en Sevilla. Y lo más loco es que hay un lugar de España donde hay una gran cantidad de judíos que van a renombrar el valle, ya el río, le van a poner el nombre, ¿no? Río Ebro, río de los hebreos, ¿ya? Eh, la ciudad sí se va a seguir llamando Romana, Barcinus, y en castellano se castellaniza como Barcelona. Pero el río se quedó, ¿no? Río Ebro, río de los hebreos. Y el barrio viejo de Barcelona es una colina que hasta ahora existe, obviamente, y se llama Montjuïc. Montjuïc, que eso es en el idioma catalán, que en castellano significa Monte de los Judíos. Después, ¿dónde más hay colonias grandes de judíos? Londres, París, colonias enormes de judíos. Marsella,
¿no? Profesor, Atenas también. profe, Sí, sí. profe. ¿Cuál es bueno, los judíos son lo mismo que cristianos, ¿no? No, 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 no. ¿Hay una gran diferencia ahí? Hay una gran diferencia. Los cristianos construyen todas sus creencias y dogmas a partir de la vida y milagros de Jesucristo, ¿ya? Y eso da lugar al Nuevo Testamento, que es el libro sagrado o la Biblia para los cristianos. En cambio, la visión histórica, religiosa y cultural de los judíos está en el Antiguo Testamento. Los cristianos, la iglesia cristiana, toma el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento a cada rato hay este discurso de ya viene el Mesías, ya viene el Mesías, el Christus, ¿no? El elegido, el señalado, el indicado, ya viene. Entonces, y hay un montón de profetas, hay un montón de, ¿no? de enviados de Dios para enseñarte el camino y enseñarte las señales del elegido, del Cristo que viene a liberar a la gente. ¿Ya? Como nadie les hizo caso, Profesor, no, los judíos no hicieron caso, ¿no? Viene Cristo, viene el Dios hombre que es Cristo. Y ya se crea otra tradición, otra doctrina y dogmas que da lugar al cristianismo. Ahora, por si acaso, los romanos persiguen a todos aquellos seguidores de esta secta, de las sectas judías y a los cristianos fanáticos que están muy ligados al judaísmo. Incluso en la misma Biblia se ve que los apóstoles discuten entre ellos y solo dos apóstoles creen que debe crearse una religión nueva, que son Pedro y Pablo. Los otros quieren que el cristianismo sea una nueva secta judía o una reforma del judaísmo. Pero Pedro y Pablo dicen, no, esto es otra cosa. Esto es una cosa distinta, otra religión. ¿Está claro? profesor, sí, normal. Le quería preguntar, ¿qué significa tretarquía? Bueno, ¿cómo se dice? Tetrarquía. Ah, ¿Cómo sería eso? ya. Eso se da en la crisis romana. A ver, por acá está. No sé si está aquí, a ver. Hay una guerra civil en Roma. Ya acá está, en este cuadro, no sé si se vea bien. Cómodo, ya, este emperador que es retratado como un loco maniático en la película Gladiador, este pata hace una cosa que a los romanos les genera un problemón. Él paraliza las conquistas. Y un imperio solo puede ser imperio si tiene un ejército enorme y si sigue conquistando, porque ¿de dónde salen los tributos de las conquistas? ¿De dónde salen los esclavos? De las conquistas. Sin esclavos no hay mano de obra. Sin tributos no hay dinero, no hay recursos para hacer las obras públicas y pagar el ejército. Entonces, Cómodo propone da esas leyes y el Senado se rehúsa. Cómodo cierra el Senado. A Cómodo le hacen no, le generan un levantamiento. ¿Quién se levanta contra Cómodo? Los sectores de la nobleza en el Senado y los militares, provocando la Primera Guerra Civil. Ya, esta guerra civil es alucinante porque, a ver, en un año tienes el asesinato de Cómodo, el golpe de Estado, asesinato de Cómodo, asume Pertinax, y a los pocos meses golpe de Estado y asume Dio Giuliano, o Didio, o sencillamente Juliano. ¿Ya?
Y a los pocos meses, otro golpe de Estado y asume el general Severo. ¿Te imaginas? Todo eso se da en un año. En un año tienes 1, 2, 3, 4 emperadores. En el año 193 después de Cristo. Y luego viene, pues, guerras civiles constantes entre todos estos tipos. Guerras civiles. Y hay una etapa de 50 años que le llaman anarquía militar. ¿Qué significa? Que los principales generales no reconocen ya al gobernante. Ni el Senado ni los militares reconocen al gobernante. Termina la anarquía militar, pero siguen las guerras civiles, hasta que Diocleciano se junta con los 4 generales más importantes y hacen un gobierno de 4, tetrarquía. O sea, todo el imperio lo dividen en 4 territorios y cada uno le llaman coemperador. O sea, hay 4 coemperadores. Roma divide en 4 coimperios, así les dicen. Ya, bacán. Los 4 se conocen, se aceptan, listo. Muere Diocleciano y aparecen nuevos, los sucesores, ya no se confían entre sí, no se quieren, no se aceptan. Y uno de ellos empieza las guerras otra vez, que va a ser Constantino el Grande. ¿Ya? Pero la tetrarquía duró poquito, duró más o menos, ¿cuánto? 19 años, ¿no? Sí, más o menos, 19 años, 20 años más o menos. 20 años duró la tetrarquía. ¿No? Los 4 grandes generales se juntan y dicen, se divide el imperio. Occidente, Oriente, Occidente implicaría todo lo que era Gran Bretaña, Francia, España. El Oriente sería todo lo que es Mesopotamia, Palestina, Asia Menor y Egipto. Luego el otro sería Iliria. Iliria sería lo que ahora sería Grecia, los Balcanes, hasta el Danubio. Y el otro reino sería Italia. Sería Italia, probablemente la península itálica y el norte de África. Así se dividió, ¿no? Los 4 coimperios. Ese es el término que usa, coimperios. Gobernados cada uno por un coemperador. ¿Ya? Pero la siguiente generación de tetrarcas ya no confían, se pelean entre sí, y el gran conflicto es entre Magencio y Constantino. Magencio se autoproclama emperador de toda Roma, Constantino no hace caso y empieza otra vez el pleito. Y en ese pleito gana Constantino. ¿Ya? Ahora, lo loco es que durante todo el siglo III, que se la pasan en guerras, ya desde el año 193, se la pasan en guerras, hasta el 305, que se la pasan permanentemente en guerras, viene el conflicto grande desde fuera. Como Roma necesita mano de obra, desde fuera llega mano de obra, los bárbaros, germanos, que llegan a Roma como trabajadores, porque un pueblo de la Edad de Hierro, los ciudadanos no hacen los trabajos manuales, los trabajos pesados. Ese trabajo lo hacen ¿quién? Los esclavos. Pero como Roma ya no conquista, ya no tiene más esclavos. Entonces, ¿de dónde viene la mano de obra para las tareas pesadas? Eso viene ¿de qué? De estos migrantes que ingresan como colonos a trabajar en distintos aspectos e incluso entran al ejército. Ahora, el imperio debilitado, a fines del siglo III, inicio del siglo IV, va a recibir nuevas oleadas de invasores, pero ya no invasores pacíficos que llegan como mano de obra a trabajar, sino invasores que quieren tomar el poder en muchas regiones. ¿Ya?
Terminadas las guerras civiles, cuando Constantino sube al gobierno, su primera tarea es, y además eso le sirvió mucho, frenar el avance de los bárbaros. Y Constantino frena el avance de los bárbaros, pone orden, matan bárbaros. Uno de los últimos grandes monumentos de la ciudad de Roma es el Arco de la Victoria de Constantino. Ya, si ingresas a San Marcos vas a poder irte de intercambio y vas a saber eso. Eh, y este Arco de la Victoria de Constantino narra las batallas del ejército romano al mando de Constantino contra los bárbaros, donde frena su avance, los somete y los esclaviza, como era antes, como era hasta antes de Cómodo. ¿Ya? Ese es el vacilón de la historia. Si tienes alguna otra pregunta, para eso estamos. No, profe, no tengo más. Ya te di todo el tema. Muchas gracias, profesor. Tenga No te buena ocurre. tarde. No, pero fíjate en la separata si hay alguna cosa de las preguntas de la semana que te interese resolver. Ah, bueno. Creo que estas preguntas están fáciles. O sea, es como unas eran preguntas. Déjame ver qué está. Ya, Um, revisa, la. revisa mientras me voy a traer algo para tomar, algo de líquido para tomar un ratito. Un ratito. Vamos a revisar si hay preguntas en el chat. Si no, pasamos a resolver las preguntas correspondientes a esta semana.
Bien, vamos a desarrollar las preguntas correspondientes a la semana 5. En esta semana se están tratando temas de historia universal que corresponden a la historia de Grecia y Roma en la Edad Antigua, con sus distintos periodos y características. Las preguntas, por tanto, se centran en estas dos grandes temáticas, ¿no? De la Grecia y Roma antigua. Acá tenemos entonces la primera pregunta, que tiene que ver con uno de los periodos de la historia griega antigua. En este caso son las características del periodo arcaico, ya que es un periodo que va, si se acuerdan ustedes, iríamos hacia el inicio de la sesión. Se supone que está acá. Y época arcaica. Es la época de la formación de las polis, de un proceso de unificación cultural, idiomática, religiosa, y el inicio de las colonizaciones de los griegos en distintas zonas del Mediterráneo, como se ve en el mapa. Entonces nos pregunta las características, ¿no? Nos habla sobre las ruinas de los reinos micénicos. Apareció un conjunto de ciudades-estado que compartían, pese a su independencia política y económica, una lengua y una cultura común. Estas se llamaron polis. Entre sus características se pueden mencionar las siguientes. ¿Ya? ¿Cuáles? Constituidas por un recinto fortificado, ¿cierto? Todas son ciudades amuralladas. Tenía un gobierno y sistema de leyes propias, ¿cierto? Eran totalmente autónomos con sus propias leyes. El ágora era el centro de vida política helena. El ágora se convierte en el centro de vida política durante la siguiente época, en la época clásica. Ágora es el lugar donde se debatía la política, se debatían las leyes, el lugar para el debate, ¿no? Público, político. Y eso se da sobre todo en la época clásica. Así que la 1 es Argentina. 2, esta pregunta nos habla, ya, nos plantea un tema central, ¿no? Que tal vez es uno de los más recurrentes en las preguntas. Nos habla de la época clásica y de las características de su arquitectura. ¿Ya? Entonces, una de las expresiones más sobresalientes de la cultura helena es la arquitectura, donde destaca el templo dedicado a la diosa Atenea, conocido como el Partenón. Asimismo, el Erección, donde se encuentra un conjunto de esculturas femeninas conocidas en el pórtico de las Cariátides. Todas estas construcciones mencionadas fueron edificadas en la Acrópolis de Atenas en el periodo clásico. Sí, creo que es sobra decirlo, estas grandes obras demuestran el gran apogeo cultural que logró Atenas en el periodo clásico. La siguiente pregunta nos habla ya de Roma y de algunos elementos asociados a la República Romana. Nos plantea algo interesante, ¿no? Durante el último tramo del siglo IV a.C., Clístenes, ¿sí? Lideró una revuelta contra la tiranía. No, esto es sobre el modelo democrático ateniense. Creo que hay un error ahí en la inicio de la... aquí sería Grecia, inicio de la democracia en el PPT. Hay un error ahí. Pero en los separados no hay error, está muy bien. ¿No? Durante el último tramo del siglo IV a.C., Clístenes lideró una revuelta contra el tirano Pisístrato, como lo mencioné en la consulta que hizo uno de sus compañeros hoy día. Y Clístenes lo que hace es reformar, ¿no? Reordenar el sistema de elecciones, el sistema de participación, ¿ya? Y este principio de igualdad de votos, ¿no? La isonomía. Y otra medida fue el ostracismo,
que es esa condena que se da a algunos individuos enemigos o críticos de las reformas para exiliarlos, ¿no? O sea, que se vayan fuera de Atenas, ¿no? Esto es el ostracismo, exilarlos, votarlos, ¿no? Mandarlos al exilio. Entonces, la 3 es Brasil. Y la 4 ya nos habla ya, sí, esta sí, de Roma, de la República Romana. No, esta república se desarrolló entre los siglos 8 al 5. El mundo romano se desarrolló entre el 8 a.C. y el 5 después de Cristo. Es considerada como la disciplina que sintetizó los diversos conocimientos en Occidente. Su historia está dividida en 3 periodos: monarquía, república e imperio. Señale los enunciados que se ubican en el periodo de la república. La reforma de los hermanos Graco, cierto, son las reformas sociales. Roma se enfrenta a Cartago en la batalla de Zama, cierto. Gobierno de Tarquinio el Soberbio, no. Este gobierno, Tarquinio el Soberbio, fue el último monarca, el último rey. Y la máxima expansión territorial se da mucho después, en la época imperial. Así que la 4, la respuesta es la C. Y la 5 es una pregunta que hace, ¿no? Que hace referencia al origen de Roma, ¿no? A la formación de la monarquía, tomando como referencia el libro del historiador Tito Livio, su obra Ad Urbi Condita. Este nos relata que Roma fue fundada por Rómulo en el año 753 a.C. Igualmente se le atribuye a este primer monarca la creación del Senado. Indique cuáles fueron las atribuciones originales de esta institución durante la monarquía. Durante la monarquía, el Senado representa, para empezar, a las familias originarias o patricias o familias nobles. ¿Ya? Originalmente era 100 y luego aumentó el número. Son las 100 familias fundadoras de Roma, ¿no? Padres de la patria o patricios. Y ellos asesoraban al monarca en todo lo que tiene que ver con asuntos legislativos, las leyes, todo lo que es el gasto, las finanzas y la ejecución de las normas. Y obviamente la idea de ratificar los acuerdos que se toman a nivel político. Tenía, diríamos así, las funciones legislativas, ¿no? Y parte de las ejecutivas que ahora se entendería dentro del sistema de división de poderes. Esa era la función del Senado. Era un cuerpo que estaba, y a veces algunos autores señalan que era una especie de cogobernante con el monarca. Y justamente Tarquinio, el Soberbio, se le puso ese apellido porque él no hacía caso, él no acataba los consejos, decisiones del Senado. Así que los senadores, en un determinado momento, se cansaron de eso y votaron por destituir a Tarquinio y que el Senado gobierne directamente eh, el Estado, y el Estado comenzaría a tener otra forma de organización que sería la República, ¿no? Ese es el gran cambio que hace el Senado después de derrocar al último rey, que fue Tarquinio el Soberbio. Bien, vamos a revisar el chat para ver si hay alguna pregunta que haya quedado antes de finalizar la sesión.
Bien, no hay preguntas en los chats, así que vamos a hacer una especie de repaso a partir de aquí una diapositiva de resumen de la época, de los periodos de la Grecia antigua, de la época helénica sobre todo. Tenemos la época oscura, que es una época de permanentes guerras entre los pueblos helénicos invasores a esta zona de la cuenca del mar Egeo. Esta época termina, estas guerras, con las Olimpiadas, dando lugar a una nueva época, la época arcaica, que es una época en la que se forman las ligas, ¿no? Que son alianzas políticas y comerciales para colonizar distintos territorios. Estas dos ligas van a ser la Liga Ática, liderada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Y estas dos grandes polis se convierten en las más importantes por el poderío económico y militar que obtendrán con estas conquistas. En la época arcaica surge el sistema de gobierno que es la polis, ¿ya? Que tiene una forma de organización basada en la participación y soberanía popular llamada politeia, que los romanos van a traducir como república. La época clásica, que es la época de máximo esplendor, clásico significa ejemplo o modelo aplicado a lo largo de la historia en muchas épocas de apogeo o riqueza de distintos pueblos de la civilización occidental. Esta es la época que se inicia con las guerras médicas y termina con las guerras del Peloponeso, ¿no? Este gran poderío y riqueza de Atenas y otras polis termina generando también su rivalidad y enfrentamiento, provocando que una potencia extranjera como Macedonia controle el mundo del Egeo y, utilizando los aportes culturales griegos y aliándose con algunas polis griegas, e inicien una nueva fase imperial que será el imperio liderado por, ¿no?, Alejandro III, Alejandro Magno, que en una campaña militar de 8 años conquistó desde Grecia, ¿no?, hasta Egipto, Medio Oriente, Mesopotamia, Persia, hasta el Valle del Indo. Una de las campañas militares más exitosas de la historia de la humanidad. Bien, nos quedamos acá, más bien, gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión de consultas.